Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar en este video sobre duelo. Duelo es una de las cosas que todavía no hemos charlado, pero que me han consultado mucho, porque el duelo aparece en cualquier momento en el cual nosotros tenemos una pérdida. Siempre estamos pensando en el duelo en situaciones muy grandes, donde las pérdidas son muy grandes, pero en pérdidas muy pequeñas y cotidianas también existe un pequeño proceso de duelo. ¿A qué llamo yo duelo? A ese momento en el cual nos permitimos hacer una descarga emocional debido a una situación de pérdida. La situación de pérdida genera una movilización emocional muy grande y esa movilización emocional necesita de una descarga. El duelo es el periodo en el cual yo proceso esa pérdida y me permito esa descarga emocional. Si nosotros no concretamos el duelo, la situación de pérdida queda con una carga emocional. Cuando nosotros vivimos cualquier movilización emocional, los primeros momentos son difíciles. Entonces, cuando nosotros pensamos en un proceso de duelo, no podemos solo acotarlo a los primeros momentos. No es la primera reacción luego de la pérdida. Probablemente un proceso de duelo tenga de un tiempo determinado. Si la pérdida es grande, probablemente el tiempo en el cual yo necesite procesar y descargar mis emociones también sea grande. ¿Por qué digo que todos los días nosotros o en cualquier situación cotidiana nosotros vivimos un proceso de duelo? Porque cualquier situación que nos lleve a una pérdida necesita de un duelo. Todos los días estamos tomando decisiones y cada vez que tomamos una decisión perdemos. En toda decisión hay pérdida. Claramente tomamos una decisión pensando en lo que vamos a ganar, en lo que vamos a obtener, en lo que vamos a mejorar y no pensando en lo que vamos a perder. Pero siempre en una decisión dejamos de lado algo y si dejamos de lado algo estamos perdiendo algo. Cuando elijo una cosa pierdo otra. Siempre que tengo dos o más opciones, al elegir y al inclinarme por una de ellas, estoy perdiendo otra. Esta pérdida también necesita de un proceso de duelo, esta pérdida también moviliza. Como nosotros estamos acostumbrados a lo cotidiano y a resolverlo, es probable que estos procesos de duelos no sean llamativos, no nos llamen la atención, es más, lo hagamos hasta sin pensar, sea algo natural, cotidiano. Pero el duelo está presente todos los días de nuestra vida. Nosotros relacionamos el duelo con aquellas pérdidas más grandes, porque son los momentos en los cuales la movilización emocional es más grande. Pero los duelos están en todos los días, en todas las decisiones y en cualquier momento. Cuando nosotros hablamos de una pérdida grande y una movilización emocional grande, obviamente que el duelo es mucho más llamativo, porque dura más tiempo, porque nos cuesta más, porque el procesar esas emociones es más difícil. Pero nosotros entendemos en el proceso de duelo, en situaciones chicas un proceso simple, en situaciones grandes un proceso un poco más complejo, más largo, más difícil. Si nosotros no hacemos el proceso de duelo, la situación que generó la movilización emocional queda cargada de emoción. Entonces, cuando yo conecte con mis recuerdos, este recuerdo va a estar cargado de emoción. Esto dificulta mucho el seguir adelante, porque el pasado está cargado de emociones. Y cuando yo intento generar en el proceso de duelo un seguir adelante, un futuro, no puedo desprenderme de esa emocionalidad. Es importantísimo vivir el proceso de duelo para poder justamente hacer la descarga emocional necesaria y poder seguir adelante. Seguir adelante de tal manera que en el futuro esa emocionalidad me haya servido para aprender y crecer, y seguir adelante de tal manera que cada vez que yo necesite o busque o surja conectar con ese recuerdo, no tenga una carga emocional negativa. Si nosotros no podemos hacer la descarga emocional, la situación queda con esa carga emocional negativa y yo no puedo seguir adelante o no puedo separarme, no puedo soltar esa situación, esa emocionalidad, entonces de ahí en adelante todo va a estar condicionado por esa situación. Si yo en esa situación que genera una emocionalidad empiezo a hacer una descarga, un duelo, probablemente una vez que termine el proceso de duelo pueda seguir adelante habiendo soltado toda esa emocionalidad negativa que genera la pérdida. Si yo logro en una situación de pérdida o de crisis hacer un duelo, puedo después racionalizar y lograr aprender, crecer sobre esta situación. Toda experiencia en nuestra vida es una posibilidad de crecimiento y aprendizaje. Si la experiencia es una pérdida, también puede traernos algo de crecimiento y aprendizaje. Pero para poder aprender de esa pérdida, tengo que hacer el proceso de duelo para quitarle a esa pérdida toda la emocionalidad. Cuando hablo de quitarle toda la emocionalidad, no quiero decir que voy a dejar de sentir, que voy a ir a un lugar donde ya no siento más, sino que voy a ir a un lugar, o a un recuerdo, mejor dicho, donde probablemente lo que sienta tenga mucho más que ver con la relación que yo tenía con eso que perdí, y no con la emocionalidad negativa generada por la pérdida. La emocionalidad negativa, tristeza, angustia, melancolía generada por la pérdida, si no hago el duelo y no la proceso, queda totalmente identificado y ligado a ese recuerdo.
crecer o aprender de un recuerdo o de una experiencia de vida que está cargada emocionalmente negativa, es muy probable que no pase. Me va a costar muchísimo racionalizar si cada vez que vuelvo a esa situación, cada vez que conecto con ese recuerdo, aparece la carga emocional negativa. El periodo de duelo no necesariamente se produce o se genera apenas sucede la pérdida. Perdí algo hoy, de acá en adelante tengo el duelo, una vez que termino el duelo sigo adelante. Probablemente el duelo es un espacio en el cual yo tengo que permitirme una emocionalidad. Puede ser apenas sucede la pérdida o puede ser mucho tiempo después. Lo importante es entender que sin el duelo no puedo quitarle a ese recuerdo y a esa situación la emocionalidad negativa. Cuando nosotros pensamos en situaciones pasadas y sentimos que están cargadas con una emocionalidad negativa por la pérdida, por lo choqueante o por lo traumatizante de la situación, es probable que no hayamos hecho un duelo de manera correspondiente. Para poder hacer un duelo hoy de algo que pasó hace mucho tiempo, no puedo volver el tiempo atrás. Lo que puedo hacer es intentar conectar desde hoy, desde cómo soy hoy, desde cómo estoy hoy, con ese recuerdo y con esa situación pasada. Las terapias alternativas nos ofrecen el ritual como una forma de conectar y de darle un cierre a esa situación o a esa pérdida. Si bien una pérdida grande y una movilización emocional grande necesita siempre de un acompañamiento terapéutico, el duelo puede ser un espacio terapéutico y la búsqueda de un profesional y acompañar el duelo y la pérdida con un profesional para poder salir adelante, los rituales es algo mucho más cotidiano o algo mucho más personal, más que cotidiano, que podemos llevar nosotros adelante. Cuando hablo de rituales es cualquier situación y cualquier forma que a mí me permita darle un cierre a eso que pasó hace muchos años atrás. Si por ejemplo falleció un ser querido hace 10 años atrás y yo no llegué a decirle cosas que quería decirle, se las puedo hoy escribir en una carta, se las puedo hoy decir frente a algo que me represente o que tenga mucho que ver con ese ser querido, sacarme de encima eso que a mí me quedó pendiente. Si a mí me queda algo pendiente, cada vez que vuelva a ese recuerdo voy a pensar en el pendiente, voy a cargarme de emocionalidad negativa y no voy a poder seguir adelante o no voy a poder desprenderme de eso. En cambio, si yo puedo romper con cualquier situación o cualquier cosa pendiente que me quede, puedo hacer el duelo y una vez que hago el duelo, crecer, aprender y seguir adelante. Los rituales, cada uno lo busca como quiere y si quieren, obviamente pueden leer e informarse de cuáles son los más comunes, pero digo, escribir una carta es una muy buena manera de decirle algo a alguien que no puedo decírselo personalmente porque falleció o porque ya no está más hace un tiempo. Escribir una carta, llevársela si es que está en un cementerio, si es un ser querido, escribir una carta y buscar un espacio en donde pueda dejarlo. Mucha gente acude a prender fuego a esa carta después como un símbolo de haber cerrado un ciclo o también enterrar en algún espacio. Todas estas cuestiones alternativas ustedes las pueden buscar y sin duda pueden servir como un paso adelante. No les estoy diciendo que tienen que hacerlo, pero probablemente quien quiera probarlo lo puede hacer. Pero son rituales alternativos para desprenderme de una situación que me quedó pendiente. El duelo es algo mucho más emocional y que tengo que hacer personalmente y si no puedo solo, acompañado de un profesional. Cuando hablamos de cambio y crisis, estamos hablando de constante duelo, porque estoy dejando atrás, aprendiendo, creciendo. Entonces estoy tomando decisiones y si tomo decisiones estoy perdiendo algo, o dejando de lado algo, me gusta más decir, porque perder suena muy violento. En mi taller Ser Feliz en Crisis, hablo de poder ser protagonista de la crisis, poder entender qué es lo que gano en esta crisis y a la vez poder pensar en cada uno de los procesos de duelo para poder después aprender y crecer por medio de la crisis. Desde las etapas que vivimos hasta las situaciones cotidianas que vivimos, todas traen crisis y todas traen duelo para después poder aprender y crecer. Si no hago el duelo correspondiente, me mantengo cargado emocionalmente y probablemente la racionalización de esa situación no sea la mejor y no pueda aprender o crecer. Si yo puedo hacer el duelo correspondiente, descargo la emocionalidad negativa y después puedo racionalizar sobre esto, pensar, aprender, crecer. También les pido que se suscriban a mi canal para que puedan relacionar este video con otros videos anteriores y con otras situaciones, porque todo el tiempo estamos hablando de emociones o todo el tiempo estoy hablando de emociones y esto sin duda está ligado lo que puede suceder en un duelo, con ansiedad, con otras situaciones de las que ya venimos hablando, con otras sensaciones, emociones y con algunos trastornos de los que ya venimos hablando. Desde ya, muchas gracias.